Yihad y Ramadán, vínculo entre la yihad y el mes sagrado del Islam. Continuación, un ensayo de Enrique Arias Gil. Finalmente, vale destacar que, según transmitiría Abu Hurairá, Mahoma consideraba que todo aquel musulmán que centrara su espiritualidad en la oración, la yihad, el ayuno o la sadaka serían llamados desde cualquier de estas puertas y lograría el éxito. Pero solo uno sería llamado desde todas las puertas, y ese sería Abu Bakr as-Siddiq, quien años más tarde sería el sucesor de Mahoma y el primer califa del Islam, responsable de adherir al entonces incipiente imperio islámico la totalidad de la península arábiga, arrebatarle a Irak el imperio sasánida y atacar al imperio bizantino. De esta manera, según el hadiz de Buhari Muslim, Mahoma habría proclamado que quien gaste un par de la índole que fuera, 2 sadakas, 2 días de ayuno, será llamado desde las puertas del jardín. Quien sea de la gente de la oración será llamado desde la puerta de la oración. Y quien sea de la gente del yihad, la lucha por el Alá, será llamado a la puerta del yihad. Y quien sea de la gente del ayuno entrará por la puerta de Arrayán, donde saciará la sed de sus ayunos. Y quien sea de la gente de las sadakas entrará por la puerta del mismo nombre. Y dijo Abu Bakr: Alá esté complacido de él, oh mensajero de Alá, aquel que fuera llamado desde una puerta lograría el éxito. ¿Y puede alguien ser llamado desde todas las puertas? Mahoma dijo: sí, Insha-Allah, puedo decir que tú serás uno de ellos. Así, el autoproclamado califa del Daesh, Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai Abu Bakr al-Baghdadi, se apropiaría en 2014 del nombre del califa original, intentando autolegitimarse al usurpar el nombre del histórico califa, dadas las características asociadas al poder político y espiritual que Mahoma otorgaría implícitamente a este histórico cargo, entre las que se encuentran las de ejercer como autoridad de la umma en todos los aspectos, incluidos aquellos relativos a la yihad y al ayuno. La yihad y el ramadán en la historia. Pese a que la yihad es entendida históricamente como guerra santa y especialmente en el ámbito de la legítima defensa, no es un sexto pilar del Islam. Una minoría de las autoridades fundamentalistas la ha considerado tradicionalmente como tal, describiéndola habitualmente como una obligación colectiva cuyo llamamiento competiría exclusivamente a la figura histórica del califa. No obstante, las teorías actuales takfiríes sobre la yihad tienden a considerar a esta como una obligación individual a modo de gesto de compromiso personal, independientemente de que se haya proclamado o no un califa, tal como exhortan Al-Qaeda y el Daesh
en su defensa de los lobos solitarios. Así, desde un punto de vista teológico, el mes del Ramadán en el fundamentalismo islámico no solo es percibido como un mes para la introspección y la autopurificación, sino también como un mes en el que, tal como se señaló anteriormente, se alienta a la yihad extendida como una guerra santa y al martirio, asumiendo estos elementos una mayor importancia durante este mes. De este modo, en el Ramadán los yihadistas creen adquirir una fuerza especial a través del ayuno, siendo dicho mes para los fundamentalistas, tal y como señalaría el conferenciante de la Universidad de Al-Azhar, Hussein Chehata, un medio poderoso de preparar el alma para el yihad, de aprender por sí mismos la obediencia, la devoción, flexibilidad y resistencia, que son las virtudes del combate yihadista que le permiten vencer a sus enemigos, siendo aquellos individuos que obtienen el martirio durante el Ramadán doblemente recompensados en el paraíso, y aquellos militantes que protegen la santidad de los lugares sagrados durante dicho mes, especialmente retribuidos en el más allá. Un mes, además, para el inconsciente colectivo fundamentalista, repleto de victorias y avances militares históricos, reales y atribuidos, que habrían tenido lugar durante el mes de Ramadán, como fueron la batalla de Badr, batalla decisiva en los primeros tiempos del Islam contra la tribu de los Quraysh, y mencionada numerosas veces en el Corán, la batalla de Al-Ahzab 627, en la que 3.000 soldados musulmanes vencerían a un ejército de 10.000 soldados de diferentes tribus oponentes a los musulmanes. La mitificada batalla de Tabuk en 630, en la que los soldados musulmanes, bajo el liderazgo de Mahoma, realizarían hipotéticamente las primeras incursiones contra el ejército cristiano bizantino, aparece reflejada en el Corán en numerosos pasajes. La conquista de la Meca, cuya guerra comenzó y terminó en pleno Ramadán, la conquista de Rodas, la batalla entre musulmanes y bereberes, en la que la reina bereber Senata Digia a Caína fue asesinada, la conquista de la península ibérica liderada por el general bereber Tariq ibn Ziyad, la batalla de Salacá o batalla de Sagrajas, en la que las tropas almorávides del bereber Yusuf ibn Tasufín vencen a las tropas cristianas de Alfonso VI de León en Badajoz, la batalla de los cuernos de Jatín, en la que Saladino vence a los cruzados y ocupa de nuevo Jerusalén, la batalla de Ain Jalud, en la que los mongoles fueron por primera vez derrotados por los mamelucos egipcios en el valle de Jezreel, y la batalla de Mahr al-Sufar, en la que las fuerzas del sultanato mameluco de Egipto vencen de nuevo a los mongoles, quienes no volverían a intentar invadir Siria, entre otras campañas militares destacables a lo largo de la historia del Islam. Entre los conflictos bélicos del siglo XX
en los que el Ramadán ha jugado un papel fundamental, merece la pena destacar a la guerra del Yom Kippur o guerra del Ramadán en 1973, en la que Egipto y Siria atacaron a Israel durante el mes del Ramadán de ese año, con la consecuente derrota de ambos países árabes. La Operación Ramadán 1982 e Israel, como consecuencia de los ataques indiscriminados de Hamas contra Israel y el secuestro y asesinato de 3 adolescentes israelíes por parte de los militantes islamistas. Es importante destacar que el Ramadán ha sido instrumentalizado tradicionalmente por el terrorismo islámico en Israel para exhortar a la realización de atentados terroristas, hasta el punto de que el gobierno israelí se vería obligado a suspender los permisos de entrada a 83,000 palestinos durante el mes del Ramadán de 2016. De hecho, Israel sufriría ese mes 2 atentados terroristas que provocaron una notable repercusión mediática. El atentado del mercado de Sarona el 8 de junio de 2016, Tel Aviv, 4 muertos y 18 heridos, y el asesinato el 30 de junio de 2016 de la adolescente israelí Halel Jaffa Ariel, de 13 años, acuchillada varias veces en su cama mientras dormía en su habitación. Así, un día antes del atentado del mercado de Sarona, el ala militar de Hamas publicaría un artículo titulado Ramadán, el mes de la yihad, el combate y la victoria sobre los enemigos, en el que se afirmaría que la yihad es el pináculo del Islam por la causa de Alá, una de las acciones más nobles bajo las que el combatiente yihadista se dedica al estudio del Islam durante el día y durante la noche. Defiende a Palestina, su tierra natal, siendo el Ramadán el mes de la yihad. Por otro lado, el 16 de junio de 2017, durante el Ramadán de ese año, Israel sufriría un doble atentado terrorista en los aledaños de la ciudad vieja de Jerusalén, en el que 2 palestinos abrieron fuego e intentaron apuñalar a varios policías israelíes, mientras que tan solo 100 metros de distancia, en la puerta de Damasco, otro palestino apuñaló varias veces a la policía israelí Hadas Malka, de 23 años, quien acabaría muriendo poco después en el hospital Montes Scopus. El Daesh y Hamas se atribuirían el doble escándalo terrorista, mientras que Al-Fatah condenaría la eliminación de los 3 yihadistas por parte de la policía israelí, definiéndola como un crimen de guerra. Estos son solo algunos ejemplos de la relación existente entre el Ramadán y la yihad en el fundamentalismo islámico, una relación que no se sustenta por sí sola, sino por las opiniones y declaraciones de clérigos y líderes políticos que buscan polarizar la sociedad musulmana con la intención de alcanzar objetivos políticos determinados, ya que, como se analizará más adelante, existen más aleyas y hadices que predican la paz y la tolerancia en la guerra y el martirio, y que pueden servir de punto de partida para desmontar la narrativa yihadista.
La yihad y el ramadán según las interpretaciones fundamentalistas. En el número 10 de julio de 2015 de la revista Daesh Davik, publicado en Ramadán de ese año, contiene un artículo titulado The Expedition, Battles and Victories of Ramadan, en el que la organización yihadista hace apología de la degenerada y falsa visión del Islam con la intención de provocar más atentados terroristas a lo largo del globo. Así, para el Daesh, el mes del Ramadán tiene una característica que lo distingue de otros meses. Es el mes del Corán. Es un mes en el que los musulmanes realizan un esfuerzo que no hacen durante otros meses. En cuanto a la yihad en este mes, la acogida y la atención del Ramadán de los muyadines por los muyadines es mayor. En este mes en el que aquel que ayuna y permanece despierto durante la noche para orar con imán es perdonado por sus pecados. En este caso, ¿qué piensas entonces de quien ayuna, se mantiene en pie durante la noche para la oración y ataca la yihad? Finalmente, este es el artículo de Dakib. Finalmente, desde el artículo de Dakib señalaría, tal como se analizó anteriormente, el número de batallas históricas que se realizaron hipotéticamente durante el mes de Ramadán, con la intención de legitimar su discurso yihadista. Debido a estos rasgos distintivos a lo largo de la historia, los meses del Ramadán fueron días de yihad y batallas. En estos meses ocurrieron numerosas expediciones islámicas, batallas y victorias, victorias que la historia nunca olvidaría. Por un lado, por el otro lado, en el número 2 de octubre de 2016 de la revista del Daesh Rumiyah, en su artículo titulado The Sunhada of the Gulshan Attack, la organización Kafiri se centraría en el atentado terrorista de Dhaka, Bangladesh, del 1 de julio de 2016, en el que 5 asaltantes abrieron fuego contra el establecimiento Holy Artisan. En el ataque, los terroristas lanzaron granadas, tomaron varias decenas de rehenes y mataron a 24 personas, 2 de ellas policías. Así, en un artículo, el Daesh explicaría la diferencia no solo de atentar fuera o dentro del mes del Ramadán, sino en la importancia que la organización terrorista y sus seguidores otorgan al día que estos eligen para ejecutar sus atentados terroristas. De este modo, según señalaría, la noche del 27 de Ramadán fue elegida debido a las enormes recompensas que potencialmente podrían brindar a los hermanos mujahidines, ya que podrían ser Laylat al-Qadar, la noche más grande del año. Alá dijo: la noche del destino es mejor que 1000 meses. Esta interpretación del Ramadán por parte del Daesh, como se ha podido observar en páginas anteriores, no es nueva y se sustenta artificialmente por las opiniones y declaraciones de clérigos y líderes políticos que buscan polarizar la sociedad musulmana con la intención de alcanzar objetivos políticos predeterminados. Ejemplos de ello los podemos encontrar en las declaraciones del doctor Dardak al-Shaher,
profesor de Ciencias Sociales de la Universidad Islámica de Gaza, quien llegaría a afirmar que el Ramadán influye en la voluntad de una persona tanto psicológica y emocionalmente y le impulsa a permanecer firme porque está en un estado de confrontar las tentaciones transitorias de la vida. Esto se expresa automáticamente en la residencia. La umma logra resistirse a sí misma y a sus deseos, puede resistir a sus enemigos. El alcance de la resistencia aumenta sustancialmente durante el Ramadán. Además, el Ramadán ha sido siempre un mes de victorias para los musulmanes y continúa siéndolo. Durante este mes la gente está más cerca de su Creador. Cuando siente esta cercanía se vuelven más obedientes. Palabras cuyo eco resuenan en todo el fundamentalismo islámico que ya que como llegaría a afirmar en julio de 2012 el entonces muftí de Egipto Ali Gumma en el diario Al Haramein, a lo largo de la historia de la civilización islámica, el Ramadán no ha sido solo un mes de culto y de crecimiento hacia Alá el Todopoderoso, sino también un mes de acción y yihad destinado a difundir esta gran religión. Cuando el alma se hace más fuerte y el espíritu se eleva, afecta inevitablemente al cuerpo que también se hace más fuerte, ya que el cuerpo es el espejo del alma. Es por eso que a lo largo de la historia del Islam el Ramadán ha sido un mes de grandes conquistas. Finalmente, en un artículo dedicado al Ramadán de 2001, el clérigo egipcio y conferencista Al-Azhar, el doctor Keimar, llegaría a afirmar que el ayuno está estrechamente conectado a la yihad en dos aspectos. Primero, por la determinación y perseverancia hasta la hora, ya que el ayuno es un mandamiento continuo hasta el día del juicio final, y lo mismo es cierto para la yihad que la sociedad musulmana necesita para defender su fe, su honor y su patria. El ayuno de la nación es la educación para la yihad, y mientras la nación ayune seguirá siendo combatiente yihadista. Conclusiones. Como se puede observar, el fundamentalismo islámico ha intentado vincular el Ramadán con la yihad siguiendo una supuesta tradición en la que ambos elementos habrían convergido en diversos escenarios de conflicto a lo largo de la historia. Una hipotética tradición de que además se sustenta en una interpretación manipulada del Corán y de la Sunna que se centra en todas aquellas aleyas y hadices polémicos cuyo mensaje estaba circunscrito para el tiempo y lugar determinado y no con vocación universal, y que además renuncia a todos aquellos que, por el contrario, predican la proporcionalidad y la moderación. De esta manera, el fundamentalismo islámico busca manipular el concepto holístico del Corán y de la Sunna con el objetivo de polarizar e instrumentalizar la aparte de la sociedad musulmana y extender su actividad terrorista. Así, en el Corán se puede encontrar leyes que condenan todo propósito y actividad que atente contra la paz. No extendáis la corrupción por la tierra desde su reforma. La misericordia de Alá está próxima a los benefactores. Dad con justicia.
la medida y el peso, no perjudiquéis en sus cosas a los hombres, y no vayáis por la tierra como corruptores, o no discutáis con las gentes del libro, en referencia a los judíos y cristianos, sino es de manera amable, con excepción de aquellos que entre ellos son injustos, entre otras. En numerosos hadices se encuentran ejemplos de cómo el propio Mahoma condenaría la violencia innecesaria y alentaría al uso de la llamada yihad mayor, entendida como esfuerzo de introspección y perfeccionamiento personal, frente a la yihad entendida como guerra santa. Así, al-Buhari relataría, se transmitió de Aisha, Alá esté complacido con ella, que dijo: oh mensajero de Alá, vemos que la lucha por Alá, yihad, es la más preferible de las acciones. ¿Por qué no luchamos pues? Dijo. Sin embargo, el mejor yihad es hacer una peregrinación impecable. Por otro lado, al-Nasai relataría: un hombre preguntó al profeta, Alá venga, Alá le bendiga y le dé paz, cuando ya había echado la pierna sobre su montura de su camello: ¿cuál es el mejor yihad? Dijo: una palabra justa y una verdadera a un sultán, gobernante injusto. Como se ha podido ver con algunos ejemplos de aleyas y hadices, no es necesario inventar una contranarrativa, tal y como defienden numerosos expertos en contraterrorismo, cuando ésta ya existe en las propias fuentes primarias del Islam. De este modo, para generar una narrativa contra el yihadismo dentro o fuera del Ramadán, no hay más que acudir a todas aquellas aleyas y hadices que condenan la violencia y que son aplicables para cualquier contexto espacio-temporal. Por ello se plantea imprescindible a rescatarlas de la ignorancia que movimientos fundamentalistas islámicos como el wahabismo han sembrado a lo largo de la historia. B. Enmarcarlas dentro de un discurso. C. Difundirlo. Y aún más importante, no recurrir a suras y hadices que no existen para defender a la religión islámica, recurso común entre los apologistas que se han extendido al mundo occidental. Por ejemplo, de ello lo encontramos en una supuesta ley del Corán repetida continuamente en los medios de comunicación occidentales, que supuestamente afirma que quien mata a una persona es como si matase a toda la humanidad. Así, los apologistas afirman que esta ley se encuentra en el Corán, cuando esta en verdad no existe, siendo realmente de la siguiente manera. Por esta causa prescribimos a los hijos de Israel que quien matare a una persona sin que fuese por otra, o por extender el escándalo por la tierra, fuese juzgado como si hubiese matado a todo el género humano, y quien la resucitase fuese recompensado como si hubiese resucitado a todo el género humano. Tal y como analiza esta ley el experto en terrorismo, el doctor Edward Dixack, esta no tiene una base teológica islámica, ya que esta orden no está aplicada en el Corán para los musulmanes, sino para los hijos de Israel, es decir, los judíos. Prescripción religiosa que además no se encuentra en el Taná, sino que proviene de un
comentario rabínico realizado posteriormente por rabinos del Talmud, siendo además el tiempo que emplea el Corán para referirse a esta prescripción en pasado, es decir, exclusivamente a las prescripciones para la comunidad judía antes de la llegada del Islam. Por ejemplos como el de esta falsa aleya, en esta investigación se propugna por un uso de la narrativa adecuado, proporcional y realista, acudiendo a las fuentes primarias del Islam y evitando todas aquellas suras y hadices que no solo no existen, sino que además pueden provocar un efecto contraproducente en las bases sociales musulmanas. Es por ello por lo que en este artículo se reivindica el trascendental papel de la islamología frente al arabismo, de mayor importancia el primero a la hora de generar una narrativa eficiente, siendo además la única disciplina científica con posibilidades reales de generar un impacto positivo en la sociedad musulmana. Así como defiende Aya, el arabismo se encuentra más centrado en la refutación o la manipulación del Islam que en su explicación, debido a un complejo de superioridad cultural que busca intencionadamente eclesializar el Islam, es decir, interpretarlo o desmontarlo desde los parámetros etnocentristas occidentales. Además del hadiz anteriormente señalado de las 73 sectas que alerta al musulmán de no relacionarse con aquellos movimientos o principios sectarios contrarios a los valores generales de la Umma, tal y como los de Al-Qaeda y Daesh. Hay otros hadices que pueden desmontar la degenerada ideología de ambas organizaciones terroristas. De este modo, como conclusión final, expondremos dos de los perfectamente aplicables al fenómeno de los foreign fighters, así según se transmitiría de Abdullah ibn Amr ibn al-As. Fue un hombre a ver al profeta Alá, le bendiga y dé paz, y le dijo: te doy mi bayá para la gira y el yihad, buscando con ello la recompensa de Alá altísimo sea. Mahoma le preguntó: ¿vive alguno de tus padres? Contestó el hombre: sí, los dos. Mahoma dijo: ¿y buscas la recompensa de Alá altísimo sea? Contestó el hombre: sí. Finalmente Mahoma le dijo: pues vuelve a tus padres y hazles el bien en su compañía. Y según Muslim relataría, se transmitió que se oyó decir al mensajero de Alá: él le bendiga y le dé paz. El primero que será juzgado en el día del juicio será aquel hombre caído en la yihad. Se le hará venir y se le recordarán los dones recibidos, y él los reconocerá. Entonces Alá le preguntará: ¿cómo obraste con ellos? Y el hombre responderá: combatí por tu causa hasta morir. Alá le contestará: has mentido, cambiaste para que se dijera que eras un valiente. Después lo llevaron arrastrándole la cara hasta arrojarlo en el fuego. Fin de este ensayo. Enrique Arias Gil, doctorado en Seguridad Internacional, IUGM UNED.